A continuación, con la colaboración de la Fundación Parkinson Puerto Rico, presenta Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el segundo simposio educativo para pacientes y cuidadores desde el Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son comunes, aunque el trastorno también suele causar rigidez o disminución del movimiento. ¿Cuáles son las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson? Conversamos con el Dr. Ángel Viñuela, especialista en Parkinson y trastornos de movimiento. Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial Parkinson, más allá del temblor. Y es que muchas veces pensamos que porque a alguien le tiemble quizás la mano, algún dedo, el ojo, un área de la cara, ya rápido lo asociamos con Parkinson y no necesariamente tiene que ser la enfermedad. Pero para hablar de qué es el Parkinson, cuáles son los síntomas y todo ese tipo de cosas, voy a estar dialogando con el doctor Ángel Viñuela, especialista en Parkinson y trastornos del movimiento. Para mí, el médico que más sabe, el neurólogo del país que más sabe sobre Parkinson. Buenos días, doctor. Qué bueno verle y tenerlo aquí en Vivir con Salud. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Cuando hablamos del Parkinson, ¿cómo podríamos definir esta enfermedad? Bueno, lo primero, hablando de esa introducción, es muy importante porque es un problema para mucha gente decir que es verdad que no todo lo que tiembla es Parkinson y de hecho la mayoría de la gente que desarrolla un temblor, por porcentaje, no es Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que empieza, de hecho, con unos síntomas que no tienen que ver con el movimiento. Puede ser estreñimiento, puede ser actuar los sueños, puede ser pérdida de olfato. Y con el tiempo lo que ocurre es que en una extremidad, frecuentemente en un brazo, empieza a haber una molestia, un pesadez, a veces dolor en el hombro. Y después de un tiempo puede empezar el temblor. De hecho, en algunos pacientes, esa molestia se convierte en rigidez, movimientos lentos y nunca desarrollan temblor. ¿Por qué los neurólogos son los que trabajan esta condición? ¿Hay algún problema que ocurre en el cerebro que comienza entonces a tener esos efectos en el resto del cuerpo? Me parece un muy buen enfoque. Realmente los neurólogos, tratan evidentemente la enfermedad porque es una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Pero la verdad es que es una enfermedad que afecta a muchas partes del cuerpo y un paciente con Parkinson debe tener un neurólogo, pero también debería tener un psiquiatra, un fisiatra y posiblemente un internista, porque afecta a varias partes del cuerpo. Realmente el sistema nervioso controla todo el cuerpo y entonces cuando se afecta, como en el Parkinson, además de problemas de movimientos lentos, temblor, dificultad para caminar, también puede haber depresión, problemas de alucinaciones, problemas para tragar, estreñimiento, mareos frecuentes, problemas para controlar la orina y todo eso requiere de varios especialistas. O sea que es una enfermedad que hay que trabajarla desde distintos frentes en términos médicos. Sí, y de hecho lo ideal sería, en Puerto Rico igual tenemos una medicina un poquito disgregada y estamos todos en oficinas particulares, pero se intenta tener redes de médicos que cubran estas partes, pues el neurólogo, está el psiquiatra, el neurocirujano en algunos casos, está el urólogo, el gastroenterólogo, el internista, y deberíamos trabajar todos coordinados porque la enfermedad afecta a todas esas partes y no siempre lo más importante es el temblor o el problema de movimiento. Hay gente que tiene más problemas en los otros síntomas. O sea que en las otras partes en donde podamos tener la enfermedad podría entonces ser el área que más se afecte. ¿Qué ocasiona el que dé Parkinson a algunas personas? Pues el Parkinson es una enfermedad que llamamos neurodegenerativa y lo que quiere decir es que el sistema nervioso se va afectando en diferentes áreas, primero fuera del cerebro. Hay un proceso dentro de las células que hace que vayan degenerando y que se pierdan y entonces este proceso va afectando a diferentes partes del sistema nervioso y eventualmente llega un momento en el que afectan a las neuronas que tienen dopamina, que están en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra. Y cuando falta la dopamina, es en ese momento en el que uno empieza a sentir ese problema de movimiento, ya sea lo que digo, el dolor, la rigidez, el temblor, y es cuando en general se identifica la enfermedad. Hemos visto que no es una enfermedad que quizás en el pasado, doctor Viñuela, cuando uno veía a una persona con este problema, eran personas ya bastante mayores. Pero hemos visto al pasar, ¿verdad?, por las últimas décadas, de que afecta también a gente joven.
Sí, afecta a gente joven, aunque es verdad que la edad más frecuente de desarrollar la enfermedad está entre los, vamos a decir, cerca de los 60 años por ahí, pero puede afectar a la gente muy joven. Son enfermedades un poquito diferentes, de hecho cada paciente es muy diferente de uno a otro, pero puede haber gente joven afectada. Lo que es importante resaltar es que es una enfermedad que no tiene cura, como la mayoría de las enfermedades que conocemos hoy en día realmente, pero tiene tratamiento y tanto cuando uno es joven como cuando uno es mayor se puede manejar. O sea que no es una sentencia a muerte, no estamos, ¿verdad?, porque se nos diga que tengamos Parkinson, que nos vamos a quedar inmóviles, que no vamos a poder hacer cosas, sino que por el contrario, hoy día se ofrecen, y de eso vamos a estar hablando próximamente, sobre las alternativas, ¿verdad?, que pueden tener estos pacientes para poder manejar mejor esta enfermedad. ¿Cuáles son esas etapas iniciales de la enfermedad del Parkinson? Pues en la parte inicial, que cuando ya, vamos a decir, definimos el paciente como un paciente con Parkinson, ¿verdad?, que ya tiene su temblor o sus movimientos lentos, suele ser una enfermedad que afecta a un lado del cuerpo, que da un poquito de torpeza y dificultad para mover ese brazo o esa pierna, y que lentamente va progresando a tener síntomas un poquito más intensos en ese lado, dificultad para caminar, y luego también afecta al otro lado. Es una enfermedad, como decíamos, en la que puede haber problemas de estado de ánimo, ansiedad, depresión, apatía, y luego problemas de diferentes cosas en el cuerpo que controla el sistema nervioso. Por ejemplo, la digestión, hay gastroparesis, hay estreñimiento, hay urgencia para orinar. La presión a veces se controla mal y entonces cuando se levantan, no en el momento, pero un poquito después se pueden marear. Entonces es un paciente que puede tener un tratamiento que le mejore mucho la calidad de vida, y la diferencia entre tratarse y estar activo y hacer todo lo que se puede hacer hoy en día es enorme comparado con no hacer nada. O sea que es una enfermedad en la que realmente merece muchísimo la pena ir al médico, ir pronto y tratarse pronto, porque uno puede estar mucho mejor de lo que está sin hacer nada, ¿sí? He visto que personas que le dan ataques cerebrovasculares, sobre todo los isquémicos, podrían tener algún tipo de dificultad a la larga, a la hora de caminar, quizás de coger un cubierto, una taza. Pero eso no es Parkinson. No, y de hecho se confunde a veces, es muy frecuente, y hay algo sencillo que todo el mundo puede recordar, lo que llaman aquí un derrame o un infarto cerebral, que se llama un accidente cerebrovascular. Es eso, es un accidente. Es como cuando uno tiene un accidente de cualquier tipo y el accidente ocurre hoy, y tiene unas secuelas que empiezan ahora mismo y lentamente van mejorando. Van a mejorar más, van a mejorar menos, pero eso es lo que ocurre. Estas enfermedades como el Parkinson es un poco diferente. Uno adquiere los síntomas lentamente y van cambiando poco a poco. Si uno tiene una enfermedad o cualquier síntoma que lentamente va cambiando, eso nunca es algo, bueno, en general no es nada vascular, porque los problemas vasculares ocurren en momentos particulares. Pues estoy bien ahora y dentro de media hora ahora no puedo mover bien la pierna derecha. Y esa pierna derecha no se va a poner peor con las semanas. Se puso mal y lentamente va a mejorar. Esa distinción, que no es complicada de hacer, a veces no se hace bien. No, le pregunto eso porque muchas veces hay personas que pueden confundirlo o hay personas que pueden asustarse, ¿verdad?, que después de un ataque cerebrovascular comiencen a tener esos problemas de función, a lo mejor de caminar, de agarrar algo, y entonces piensan, encima de esto ya también tengo Parkinson, y es bueno que siempre la gente entienda y sepa y se le aclare. O al revés, también hay gente que, como la enfermedad es asimétrica, entonces ellos tienen síntomas en un lado y en el otro no, la gente piensa en un stroke. Lo importante de esto, porque también la parte del problema vascular tiene su seguimiento, tiene su tratamiento para que el paciente esté mejor y para que no tenga más episodios. Lo importante de esto es siempre consultar. Y si uno consulta a un médico y no le queda claro, consulta a otro. Y si tiene dudas, le pregunta al médico. Y hasta que no lo tenga claro, no se va de la consulta, porque la gente... En Puerto Rico es razonablemente frecuente que la gente no entienda bien lo que tiene, y eso no puede ser, porque hay tratamientos y hay cosas para prevenir muchas enfermedades, pero la clave siempre es que el paciente o los familiares entiendan lo que está pasando. Es labor nuestra explicarlo, pero si no se lo explican bien, se queda en la consulta hasta que se lo expliquen. O sea, que si uno ve algo extraño en términos generales, muchas veces el problema que tenemos, doctor Viñuela, es que quizás nuestros médicos primarios, o el médico de familia, o el médico generalista, pues no tiene quizás una noción bastante clara. Y entonces comenzamos a trabajar con el paciente de alguna manera y no vemos mejoría, en vez de entonces darle, ¿verdad?, el referido, o para que el especialista pueda verlo y entonces poder diseñar lo que se tiene que hacer, que muchas veces eso es lo que pasa. Claro. ¿Se tarda la enfermedad de Parkinson en avanzar? Sí, es una enfermedad que empeora lentamente. Y lentamente realmente es años. Esto no es una enfermedad rápida, y yo le digo mucho a los pacientes que cuando un paciente con Parkinson tiene un empeoramiento brusco,
que de un día para otro o de una semana para otro hay cambios grandes, eso prácticamente nunca tiene que ver con la enfermedad per se. Eso siempre es algo más que está ocurriendo. Tiene mucha ansiedad, tiene una monga, ha tenido una cirugía hace poco y ha estado en el hospital y ha salido y ha empeorado. La enfermedad siempre evoluciona lentamente. O sea que cuando hay cambios más bruscos hay que consultar, y ahí en principio pues es uno de los ejemplos donde entra muy bien el médico primario o el médico general, porque muy frecuentemente es un problema médico general. Hay que evaluar al paciente, ver qué está ocurriendo, y casi siempre, algo tan tonto como una infección de orina puede alterar mucho la movilidad del paciente y es perfectamente tratable. Yo voy a continuar dialogando con el doctor Ángel Viñuela, así que nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más en breve. Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el segundo simposio educativo para pacientes y cuidadores de la Fundación Parkinson Puerto Rico. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los signos. En ocasiones, un profesional especialista en neurología puede sugerir una cirugía para regular determinadas zonas del cuerpo y mejorar los síntomas. Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.